La vez pasada vimos que era una superficie, o cuál es la idea intuitiva de una superficie, que es un objeto en dos dimensiones, y vimos que una superficie se puede parametrizar por medio de una función vectorial de dos variables. Hoy vamos a ver cómo integramos sobre esas superficies. Entonces, yo puedo considerar sea f, bueno, primero vamos a verlo para funciones escalares, al igual que en el caso de integrales de línea. Y luego para funciones vectoriales, y la diferencia fundamental es la misma. Si f es una función escalar, definida en una superficie suave. Cuando vean la palabra suave, eso quiere decir derivable. S con parametrización R de UV igual R de UV con U y V que pertenecen a cierta región. Recuerden que hacíamos las parametrizaciones, ¿verdad? Es una función de dos variables. Básicamente es escribir X, Y, Z, todo en términos de dos variables. Y esas dos variables tienen un dominio, que ese dominio, la vez pasada vimos varios ejemplos, puede ser que utilicemos X y Y como las variables y el dominio de la proyección sobre X, Y. Puede ser que utilicemos coordenadas polares, entonces el dominio es dependiendo de cómo describa uno la región en polares o esféricas. Entonces eso puede variar, pero en ese caso, la integral de superficie de f sobre s se calcula como, primero, la notación para integral de superficie es esta, f de sigma. Esa es la notación que yo utilizo. Algunos libros utilizan ds mayúscula. Eso es igual a la integral doble sobre la región R de f evaluada una parametrización. Hasta aquí muy similar a la integral de línea. Pero aquí multiplicamos por la norma de derivada de R con respecto a U, cruz derivada de R con respecto a V. De U de V o de V de V, dependiendo del orden que elijamos. La notación es esta. Esta es la notación, así se denota una integral de superficie. O algunos otros libros lo denotan como integral de superficie de f de s. Esa es otra notación. Pero solamente es claro el contexto cuando es una integral de superficie y cuando no. Entonces, esto es una integral de superficie. Básicamente, recuerden que la integral de línea transformaba una integral de línea, una integral sobre una curva, la transformaba en una integral de cálculo 1, una integral sobre un rectángulo, sobre un intervalo, perdón. Con integrales de superficie, transforman una integral de superficie, o no transforman, sino que más bien una integral de superficie se calcula mediante una integral doble. Entonces, ahora esto es una función escalar. Vean que esto es un escalar, esto es un escalar, es una función escalar de dos variables. Entonces, eso es lo que estamos integrando. Este vector
dr de u cruz dr de v es un vector normal a la superficie. Es un vector normal a la superficie. Por eso otra notación que se usa es, integral de S, bueno, no, eso lo voy a mencionar con funciones vectoriales. Aquí no, esa notación no se usa. Entonces es un vector normal a la superficie. ¿Por qué es un vector normal a la superficie? Si ustedes tienen una superficie, digamos algo como así, estas cosas son las derivadas parciales de la parametrización de la superficie. Entonces, R con respecto a U, por ejemplo, me puede dar eso. R con respecto a V me puede dar eso. Ambos son vectores tangentes. Entonces, el producto cruz es un vector perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Pero entonces esa formulilla nos da las herramientas para poder calcular una integral de línea. Perdón, de superficie. De paso, el área de una superficie S está dada por la integral de la función 1. Como les mencionaba anteriormente, si yo integro la función 1, obtengo la medida del dominio en la que estoy trabajando. Entonces, si yo tengo una superficie e integro la función 1, eso me da el área de la superficie. Integrar la función 1 es solamente integrar este vector normal. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo simple. Hallar el área de la porción del plano hallar el área de la porción del plano z igual menos x dentro del cilindro x a la 2 más y a la 2 igual a 4. ¿Ok? Entonces, de nuevo, en la descripción, como le mencioné en la clase pasada, en la descripción de este tipo de problemas, ahí presentan varias ecuaciones. Una de ellas es la superficie y el resto de ellas son para delimitar la superficie. Entonces ahí es como el primer ejemplo que trabajamos la vez pasada. La superficie es el plano y el cilindro está solamente para decir qué parte del cilindro. Entonces tengo un plano y es la parte del cilindro que queda dentro de ese, perdón, esta parte del plano que queda dentro de ese cilindro. El dibujo sería algo así. El plano z igual menos x es un plano que pasa, o sea, z igual menos x es la recta esta de acá. O sea, esta recta está sobre el plano xz, el plano xz es este plano de acá. Entonces es un plano inclinado de esta forma.
algo así. Y el cilindro es el cilindro de radio 1, perdón, de radio 2. Entonces es un cilindro de esta forma. Entonces es la parte del plano que está cortada por ese cilindro. Entonces podemos decir que es como es una elipse, algo así, inclinada. Una cosa así. Entonces esa va a ser mi superficie. ¿Ok? Entonces va a ser algo como así. Ok, entonces lo importante es que la superficie es la superficie del plano. Y el plano tiene ecuación z es igual a menos x. Entonces vean que ya están escribiendo el z en términos de x. La idea es dejarlo en términos de las dos variables. Como ya el z está en términos de x, quiere decir que yo puedo usar x y y como parámetros. Vean que el y no aparece ahí, quiere decir que el y no lo puedo escribir en términos de nadie, porque el y está como libre, por decirlo así. Entonces yo puedo usar la siguiente parametrización. R de xy, R de xy es igual a x, y menos x. O sea, lo que puedo hacer ahí es escribir el z en términos de menos de x. O si ustedes lo quieren, también usan z como parámetro y escriben el x en términos de z. En ese caso queda igualmente fácil. Ahora, el x y el y, ¿a cuál región pertenecen? Como estamos usando x y y como parámetros, la región es la proyección sobre el plano XY. Y la proyección, en ese caso, la da el cilindro. Entonces, la región es x a la 2 más y a la 2 menor o igual que 1. O sea, la sombra de esa cosa, de esa elipse, cae sobre el círculo que genera ese cilindro. Entonces, esa es la parametrización. Esa es la parametrización. Y voy a calcular esto. Rx y R con respecto a Y. Porque tenemos que calcular eso. Tenemos que calcular las derivadas de la parametrización con respecto a cada una de las variables. Entonces, R con respecto a X sería 1, 0, menos 1. R con respecto a Y es 0, 1, 0. Esas son las derivadas. Rx cruz Ry. En ese caso es el producto cruz de esos dos vectores. Voy a calcularlo, eso sería, vamos a ver, I cruz J es K, entonces es 1 en K. Y K cruz J es igual a menos I, entonces es 1 acá. Porque es 1, 0, 1. Me parece. Eso es, sí, es 0 por 0, menos 1 por menos 1 es 1. En J es 1 por 0, menos 1 por 0 es 0. Y en K es 1 por 1. Sí, es eso. Ese es el producto cruz. O sea, R se obtiene de la ecuación de la superficie. Recuerden que la idea para obtener R es escribir todo en términos de dos variables. Y la ecuación lo único que me dice es que Z es igual a menos X. Entonces, quiere decir que puedo escribir Z en términos de menos X. Z en términos de X. Y puedo usar X y Y como parámetros. O sea, siempre que puedo escribir una variable en términos de las otras los utilizo como parámetros. Aquí el y no aparece en la ecuación, entonces el y tiene que quedar como un parámetro. Cuando el y no aparece en la ecuación, quiere decir que yo no tengo, que el y está libre, así, como está libre, aparece como parámetro. Pero como tengo z en términos de x, escribo el z
por lo que es en la superficie. Y recordando de nuevo que la superficie es la ecuación del plano. Para hacer la parametrización, el resto de las ecuaciones no me sirven. Estas ecuaciones sirven solo para determinar el dominio. Ok, entonces, ese es el vector normal. La norma de ese vector es raíz de 2. Entonces, el área de la superficie, voy a poner aquí área de superficie para denotarlo así, arriba en la fórmula. El área de la superficie es la integral de superficie de la función 1 de sigma, y eso es igual a la integral doble sobre la región R de raíz de 2 de A. O sea, ya estoy haciendo el paso de una integral de superficie a una integral doble. Y eso es, vean que eso es raíz de 2 por el área de la región R. Y aquí aplica lo que les dije la vez pasada, que en este capítulo, ¿verdad? No en el quiz de mañana, no en el quiz, ustedes pueden no integrar y en lugar de integrar calcular el área. O sea, porque ahí queda raíz de 2 por la integral de 1 y sería el área de la región. El área de la región que es el dominio. O sea, ven que hay dos cosas aquí, ¿verdad? Está la superficie y está el dominio de la superficie. El dominio es la proyección en este caso. Pero el dominio es una región en dos variables, es una integral doble. El área de la región en ese caso eso es un círculo de radio, perdón, era un círculo de radio 2. Un círculo de radio 2. Entonces, la ecuación es x a la 2 más y a la 2 menor o igual que 4. Eso es igual a raíz de 2 por pi por 2 a la 2, que es el área del círculo. Eso es igual a 4 raíz de 2 por pi. O pueden calcular la integral sobre ese círculo, sobre esa región, utilizando coordenadas polares, si quieren practicar para el quiz de mañana. Entonces, ese es un ejemplo de cálculo de una integral de línea con superficie, perdón, con una superficie, con una función escalar. Voy a buscar otro ejemplo. Vamos a ver. Hay uno que tengo, ok. Ya casi paso la página. Ok, voy a pasarla. Ejemplo 2. Encontrar el área. Encontrar el área de la superficie. De la superficie S. Que consiste en la sección del paraboloide. En la sección del paraboloide. Z igual 1 menos x a la 2 menos y a la 2, acotada por los planos x igual 0, z igual 0 y y igual a x. ¿Ok?
Veamos a ver cuál es la región. Eh, ese paraboloide es un paraboloide cóncavo hacia abajo. Vean que el menos x al lado menos y a la 2 está, bueno, está negativo, el x al lado y a la 2. Entonces eso quiere decir que es cóncavo hacia abajo. Y el 1 de acá lo que dice es que está aquí arriba en 1. O sea, vean que esto es como tener z menos 1 es igual a menos x al lado menos y a la 2. Entonces está centrado aquí en 1 y es un paraboloide que es cóncavo hacia abajo. O sea, es un paraboloide de este tipo. Y me dicen que está acotado por los planos x igual 0. X igual 0 es la pared del fondo, por decirlo así. Esta pared de acá, el plano es YZ. Z igual 0, que es el piso, y Y igual a X. Entonces necesito Y igual a X como parte de las cotas. Entonces el plano Y igual a X es parte de lo que me limita ese plano. Entonces es la parte del paraboloide que está entre estos dos planos, ¿verdad? Este plano del fondo, este es el X igual 0. Este es el plano Y igual a X. Z igual 0 es el piso. Entonces es una parte del paraboloide que es como así. Creo que muy torcida esta línea. Ok, entonces es como una sección del paraboloide, algo como así. Ok, entonces es esa sección del paraboloide. O sea, recuerden que cuando hablo de superficie es solamente el cascarón del paraboloide. Entonces quiero calcular el área de esa superficie. Aquí tengo un dibujo menos. Ese es el dibujo de la región. El plano Y igual a X es este de acá. Y el plano X igual 0 es el plano del fondo. El plano Z igual 0 es el piso. Y el paraboloide es este. Entonces, esa es la región que queremos calcular. ¿Ok? Me piden calcular el área, entonces la función a integrar es la función 1. Siempre tienen que tener cuidado con eso es un error muy común, que siempre que le piden una integral doble o una cosa así, siempre calculan el área. A veces piden integrar una función en particular, entonces tienen que tener cuidado con eso. Aquí les estoy pidiendo el área, entonces la función que tienen que integrar es 1. A veces el problema es integre la función tal. Eso tienen que tener cuidado con eso mañana en el quiz, ¿verdad? Porque a veces se les pide el área, a veces se les pide integrar una función. Eh, ok, entonces, cuando se les dice área es integrar la función 1. ¿Cómo podemos parametrizar esa superficie? De nuevo, aquí hay un montón de ecuaciones, pero la superficie es el paraboloide. O sea que la fórmula de la parametrización tiene que venir de acá. Esto solo me va a decir cuál es el dominio de esa parametrización. Entonces, si yo tengo z es igual a 1 menos x a la 2 menos y a la 2, ya ahí tengo z en términos de x a la 2 y y a la 2. Quiere decir que yo puedo usar como parametrización lo siguiente. R de xy es igual a x, y, 1 menos x a la 2 menos y a la 2, con x y y que pertenecen a cierta región en el plano, donde esa región es la proyección en el plano XY. ¿Qué sería esa proyección? Esa proyección es algo así. Esa proyección es algo así, que sería la sombra esta de acá.
la sombra que genera esa figura. ¿Ok? ¿Cómo averiguamos eso? Bueno, esta es la recta y igual a x, ¿verdad? Hay que averiguar esta curva de acá. Esta curva de acá es la intersección del paraboloide. Z es igual a 1 menos x a la 2 menos y a la 2 con el plano z igual 0. ¿Verdad? Esa curva la genera donde el paraboloide toca el piso. El plano z igual 0. Y esa intersección es, o sea, ahí directamente ponen 0 en la ecuación de arriba y me queda que x a la 2 más y a la 2 igual a 1. O sea, es el círculo de radio 1. Ese es el círculo de radio 1. Entonces vean que esta proyección es un sector circular, ¿verdad? Un sector circular de 45 grados. El área de la superficie es entonces la integral de superficie de la función 1 de sigma. Y eso es igual a la integral doble sobre esa región de la norma del producto cruz de las derivadas de la parametrización. Nos toca calcular esas derivadas. La derivada de r con respecto a x es 1, 0, menos 2x. Derivada de r con respecto a y es 0, 1, menos 2y. Y el producto cruz, va a ser menos 2x. En j va a ser menos j por menos 2y, 2y. Y aquí 1. Y la norma de eso va a ser 1 más 4x a la 2 más 4y a la 2. Raíz cuadrada de eso. O sea que el área de la superficie es la integral doble sobre la región R de raíz de 1 más 4x2 más 4y2. Es esa integral. Entonces, una integral de superficie se convierte en, para calcularla hay que hacer una integral doble. Ahora el problema consiste en calcular esta integral doble, que por desgracia no es constante, ¿verdad? Si es constante sería solamente la integral por el área de esto que uno la podría calcular, ¿verdad? Esto es el octavo de un círculo. Pero aquí ni modo, hay que calcular la integral doble de esto. Ahora el problema es calcular una integral doble. ¿Qué harían ustedes si tienen que calcular esta integral doble? La región es circular, o sea, es un sector circular. Aquí aparece un x a la 2 más y a la 2. Yo puedo usar coordenadas polares. Entonces, utilizando polares, vean que esa integral sería la integral de pi medios, de pi cuartos a pi medios, ¿verdad? Porque la región es esta, de pi cuartos a pi medios. La integral de 0 a 1, porque es un sector circular de radio 1, raíz cuadrada de 1 más 4r cuadrado por el jacobiano de r de zeta. Entonces, esa es la integral en coordenadas polares. La región es simple de escribir porque es simplemente un sector circular. La función, vean que es 4x a la 2 más y a la 2, es r cuadrado. Y el r del jacobiano me va a simplificar la integración porque ahora puedo hacer sustitución. Vean que lo de adentro no depende de zeta. Entonces puedo integrar con respecto a zeta primero. Eso es pi cuartos, la integral de 0 a 1 de r
raíz cuadrada de 1 más 4r cuadrado de r. Puedo hacer el cambio variable, u es igual a 1 más 4r cuadrado. El de u es 8r de r. Entonces eso es pi cuartos por la integral. Ahorita pongo los límites de integración. Aquí sería entonces raíz de u entre 8 de u. Y los límites de integración, cuando r vale 0, u vale 1. Cuando r vale 1, u vale 5. Entonces la integral es de 1 a 5. Y eso sería, bueno, voy a escribirlo aquí, creo que sí me cabe. Pi cuartos. Bueno, voy a escribirlo pi entre 32. La integral de la raíz es 3 medios, entonces sería 2 tercios. 5 a la 3 medios menos 1, menos 2 tercios. Entonces ese es el valor de el área de esa superficie. ¿Ok? No sé si hay preguntas sobre este ejemplo. Yo tengo una pregunta, profe, pero es que no veo bien qué dice ahí en el DU es igual a qué. ¿Eso es un 8 o un 3? 8. Ok, perfecto. 8R de Gracias. R. Es la derivada del U. ¿Ok? Quiero usar este ejemplo para, con otra parametrización para hacer notar una diferencia. Entonces voy a recapitular un poco el proceso de lo que hice acá. Parametricé la superficie por medio de X y Y, o sea, usando X y Y como los parámetros y el Z está en términos de X y Y. Calculé y monté la integral, ¿verdad? Porque la integral de superficie ahora es una integral doble utilizando las derivadas de esa parametrización, etc. Me queda una integral doble y esta integral doble la tengo que resolver de alguna forma. Aquí es el cambio de coordenadas polares porque es lo más fácil, porque es un sector circular, entonces los límites de integración van a quedar constantes. Y aparte de eso, aquí hay un x a la 2 más y a la 2 que también se simplifica. Entonces, de nuevo, siempre para calcular una integral de superficie eso se transforma en una integral doble. Ahora, esa integral doble hay que ver cómo se resuelve. Aquí ya el problema consiste en resolver una integral doble, que es lo que tienen que hacer en el quiz. Entonces ahora es montar la integral doble en coordenadas polares, o si aquí no era necesario, si se puede calcular directo, la calculan directo sin polares, etc. Pero aquí la forma más sencilla fue usar polares. Voy a ver cuál es la diferencia cuando aquí lo parametricé de esta forma, pero como la proyección es un sector circular, yo puedo parametrizar esto utilizando polares también. Voy a verlo de otra forma. Yo puedo parametrizar esa superficie utilizando polares. R coseno de zeta, R seno de zeta, y el z es 1 menos r cuadrado. Yo puedo parametrizar eso así desde el inicio, y la región sería el r entre 0 y 1, y el zeta entre pi cuartos y pi medios. Vean que aquí lo que estoy haciendo es parametrizando la superficie en coordenadas polares. O sea, aquí yo usé coordenadas polares, pero después de haber montado la integral, porque la integral requería polares para hacerla más sencilla. Aquí estoy parametrizando en polares desde el inicio.
Entonces vamos a ver qué pasa si utilizo la fórmula con esta parametrización. Entonces, las derivadas de eso, hay que calcular las derivadas de la parametrización con respecto a las variables. Con respecto a R sería coseno de zeta, seno de zeta, menos 2R. Y con respecto a zeta, sería menos R seno de zeta, R coseno de zeta, 0. Estas son las derivadas. Ahora calculo el producto cruz. En I va a ser 2R a la 2 coseno de zeta. En J va a ser menos J por, sería menos J por coseno por 0, menos sería más, y por el menos sería 2R a la 2 seno de zeta. Y en el K sería R coseno cuadrado más R seno cuadrado es R. Ese es el producto cruz. La parte K sería este por este, que sería R coseno cuadrado, menos este por este, entonces quedaría más R por seno cuadrado. En el R queda coseno cuadrado más seno cuadrado, entonces eso da 1 y queda solamente el R. Ese es el producto cruz. Y la norma del producto cruz en ese caso es raíz cuadrada de R cuadrado más 4R a la 4 coseno a la 2 más 4R a la 4 seno a la 2. Puedo sacar un R cuadrado de la raíz, entonces me queda R raíz de 1 más 4R a la 2 coseno cuadrado más seno cuadrado, y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces eso es R por 1 más 4R cuadrado. ¿Ok? Entonces es la norma del producto cruz. Por lo que el área de la superficie, que es la integral doble de la función 1, eso es entonces la integral sobre la región de ese vector. Ahora las variables que estoy usando para parametrizar son R y zeta. La región estoy describiendo en R y zeta es de pi cuartos a pi medios, de 0 a 1. R raíz cuadrada de 1 más 4R a la 2 de R de zeta. Y vean que esta integral es exactamente esta misma que tuve que resolver. Esta integral es esta misma. Entonces el resultado va a ser el mismo. Pi entre 32, bueno, sería como 2 sería 16, como pi entre 48. Bueno, voy a poner lo mismo para que sea que es lo mismo. Bueno, si es que el número está bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia que quiero ver acá? En esta yo estoy parametrizando la superficie dando coordenadas cartesianas. Estoy parametrizando en términos de coordenadas cartesianas. Cuando utilizo la definición de integral de superficie, la definición de integral de superficie es la función evaluada en la parametrización por el vector normal, la integral doble de eso. La integral doble me queda integral doble en coordenadas cartesianas, hago cambio de variables, y al hacer cambio de variables, siempre que se hace un cambio de variables, hay que meter el jacobiano. Entonces aquí estoy montando la integral en cartesianas y luego cambiando a polares, entonces tengo que hacer el jacobiano, porque estoy haciendo un cambio de variables en una integral. ¿Qué estoy haciendo en esta otra forma? Estoy desde el inicio parametrizando en coordenadas polares sin haber montado la integral. Entonces, parametrizo en coordenadas polares, calculo lo que tengo que calcular con esa parametrización,
armo la integral con esa parametrización y vean que aquí no estoy considerando ningún jacobiano. ¿Por qué no estoy considerando ningún jacobiano? Porque no estoy haciendo ningún cambio de variables. Es decir, desde el inicio parametricé en coordenadas polares, estoy montando todo en coordenadas polares desde el inicio y la integral la monto de una vez en coordenadas, porque la parametrización estaba en coordenadas polares, entonces no necesito cambiar variables. Aquí estoy montándola en cartesianas y las cambio a polares, entonces necesito jacobiano. Aquí la integral ya viene desde el inicio en coordenadas polares porque elegí parametrizar en coordenadas polares. Entonces no estoy usando el jacobiano, pero el jacobiano, por decirlo así, sale como parte del proceso. A la hora aquí de estar calculando las derivadas, de estas derivadas sale el jacobiano. Pero entonces esa es la diferencia. Si uso polares antes o después de tener la integral. Si tengo la integral y tengo que usar polares, necesito el jacobiano porque eso es un cambio de variable. Si uso polares en la parametrización, ahí no estoy haciendo cambio de variables, entonces no tengo que considerar el jacobiano. Es decir, si considero el jacobiano aquí, lo estaría considerando dos veces, por decirlo así. Entonces, esa es una diferencia sutil que va a salir aquí con integrales de superficie. Sobre todo con polares. Que si uno usa polares, si uno parametriza en cartesianas, en algún momento va a tener que cambiar a polares y usar el jacobiano, pero si parametriza en polares desde el inicio, no tiene que usar el jacobiano. O sea, ya sale como parte del proceso. Entonces, quería hacer notar esa diferencia sutil resolviendo este problema de las dos formas. No sé si hay preguntas con respecto a esto. Profe, yo tengo una. Ajá. En este caso se toma como, bueno, que la función vectorial es igual a 1 para calcular el área, ¿verdad? Ajá. En el caso, por ejemplo, de que yo agarrara cualquier otra función, lo que estaría haciendo ahí a nivel matemático, digamos, por decirlo así, Ajá. sería como multiplicar o más o menos ver cómo afecta esa función a cada uno de los diferenciales de esa área. Sería cómo afecta, porque al final de cuentas uno está multiplicando la función por este vector, Ajá. que este vector es un vector perpendicular a la superficie. Entonces es como la acción perpendicular de esa superficie, de esa función, perdón, sobre la superficie. Por eso, o sea, se va a entender mejor cuando la función vectorial, porque si es una función vectorial, se puede como una fuerza que se está aplicando a cada punto de la superficie de manera Ok. perpendicular. Entonces se puede ver como el trabajo realizado. Aquí, cuando la función es escalar, usualmente lo más común es que la función que uno está integrando represente la densidad. Entonces me está representando la densidad en cada uno de los puntos y a la hora de integrar se obtiene la masa. Ok. Cuando la función es escalar. Sería como la variación, bueno, sí, la variación de la densidad por unidad de área en este caso. Exactamente. Ok, está bien. Uh-huh. Gracias. Ok. Veamos otro ejemplo. Una nota general, primero, antes de ver el ejemplo. Nota, si S está por la siguiente parametrización, R de XY igual XY F de XY, como es el caso de esta o el caso de algunas que hicimos la vez pasada. Bueno, esta también, de hecho, la anterior era así. XY, F de XY, con X y Y que pertenecen a cierta región, que sería la proyección sobre el plano XY. Entonces, Rx, o sea, estas cosas siempre van a tener la misma forma. R con respecto a X va a ser 1, 0, derivada de F con respecto a X. Esta va a ser 0, 1, derivada de F con respecto a Y. Que eso fue lo que pasó acá, ¿verdad? Las derivadas son 1, 0, la derivada de esto con respecto a X,
0 la derivada de esto con respecto a y. O lo pueden ver así, 1, 0. Bueno, no importa. O sea, aquí voy a poner que es decir, z es igual a f de xy. O a veces esto lo escriben de esta forma, 1, 0, la derivada de z con respecto a x, 0, 1, la derivada de z con respecto a y. El producto cruz siempre va a tener la misma forma, siempre va a ser, vean que en ese caso es menos, menos derivada de f con respecto a x, menos derivada de f con respecto a y, 1, siempre va a tener esa forma, y la norma del producto cruz va a ser raíz cuadrada de 1 más derivada de f con respecto a x al cuadrado más derivada de f con respecto a y al cuadrado. Entonces esa fórmula a veces se la tiran en los libros, que si f es una, que el área de la región, el área de la superficie, perdón, va a ser igual a la integral doble sobre la región de raíz cuadrada de 1 más, a veces le ponen esto así, zx cuadrado más zy cuadrado de a. Básicamente esta fórmula es esto que obtuvimos acá. El área de la superficie es 1 más la derivada con respecto a x al cuadrado, como es al cuadrado se elimina este menos, y la derivada con respecto a y al cuadrado. Entonces ese es el área, pero en general si la superficie se parametriza de esta forma, estos son los vectores, estos siempre tienen la misma forma. El vector tiene esta forma y la norma tiene esta forma de acá. Y si estuviéramos integrando alguna función en particular, si estuviéramos, por ejemplo, la integral de superficie de g, eso sería la integral doble de g evaluado en la parametrización por la raíz cuadrada de eso. O sea que estoy metiendo la parametrización y la norma, o sea, estoy aplicando la fórmula con esta parametrización y la norma del producto cruz sería esta cosa de acá. Entonces, siempre que se parametrice de esta forma, esta cosa va a ser igual. Entonces, si da la casualidad que esto es constante, entonces al final de cuentas sería la constante por el área de la región. Pero entonces esto siempre va a pasar. Entonces a veces los libros tiran esa formulilla para cuando la función está, cuando la superficie está parametrizada de esa forma. Ya casi paso la página. Ok. Voy a ver otro ejemplo. Hallar, bueno, ejemplo 3 sería, hallar la integral de superficie de z a la 2 de sigma, donde S es el hemisferio superior de la esfera
X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 igual a 4. Vean que ahí me pide integrar la función Z a la 2. O sea, eso es una función escalar, no es un vector. Y la superficie es muy simple. La superficie es solamente la parte superior de una esfera, ¿verdad? Entonces la superficie es solamente esto. Solamente la parte superior de la esfera. Y eso es muy fácil de parametrizar en esféricas, ¿verdad? Porque si yo tengo, de nuevo, como es solo la esfera, bueno, una forma es hacerlo como z es igual a raíz cuadrada de 4 menos x a la 2 menos y a la 2. Se usa la raíz positiva porque es la parte superior. Esa es una forma. Entonces, una forma es parametrizar con r de xy es igual a xy raíz cuadrada de 4 menos x a la 2 menos y a la 2. Entonces, utilizando la nota anterior, por la nota anterior, el producto cruz es igual a raíz cuadrada de 1 más zx al cuadrado más zy al cuadrado. Eso es igual a raíz cuadrada de 1 más z con respecto a x es, bueno, voy a escribirlo todo, es menos x entre raíz cuadrada de 4 menos x a la 2 menos y a la 2. ¿Verdad? Porque sería 1 entre 2 veces la raíz por la derivada de lo de abajo, que es menos 2x. La derivada de lo de adentro, perdón, que es menos 2x y el 2 se cancela. Más menos y entre raíz cuadrada de 4 menos x a la 2 menos y a la 2 al cuadrado. Entonces esa raíz. Entonces esa raíz cuadrada de 1 más x a la 2 entre 4 menos x a la 2 menos y a la 2 más y a la 2 entre 4 menos x a la 2 menos y a la 2. Y si quiero puedo simplificar un poco más eso sumando las dos fracciones y sumándole el 1. Entonces vean que si sumo las dos fracciones y si sumo el 1, me queda 4 entre 4 menos x a la 2 menos y a la 2. O sea, si sumo estas dos fracciones, me queda x a la 2 más y a la 2 entre este denominador. Y para sumarle el 1, tengo que multiplicar arriba y abajo por el numerador. Se cancela el menos x a la 2 y y a la 2 con estos de acá. Entonces me queda esto, o sea, eso lo puedo simplificar como 2 entre raíz de 4 menos x a la 2 menos y a la 2. Ahora, el f que estoy integrando es igual a z a la 2. El f en la parametrización sería el z a la 2, ¿verdad? Sería raíz de 4 menos x a la 2 menos y a la 2 a la 2. O sea, sería 4 menos x a la 2 menos y a la 2. Entonces, la integral de superficie
de z a la 2 de sigma es igual a la integral doble sobre cierta proyección de la función 4 menos x a la 2 menos y a la 2 por 2 entre raíz de 4 menos x a la 2 menos y a la 2 de a. O sea, la integral doble sobre la región de 2 veces raíz de 4 menos x a la 2 menos y a la 2 de a. Y la región R es fácil ver cuál es la proyección, ¿verdad? Porque la proyección es exactamente el círculo. La región R es igual a el círculo x a la 2 más y a la 2 menor o igual que 4. O sea, la proyección de esa esfera o la sombra de esa esfera es el círculo de radio 2. ¿Ok? Entonces ahora el problema consiste en calcular esta integral. Y vean que se puede usar polares. Entonces eso es la integral de 0 a 2pi, porque es todo el círculo. Integral de 0 a 2 de 2 raíz de 4 menos r cuadrado. Como aquí tengo una integral en cartesianas, como para parametrizar en cartesianas, estoy haciendo cambio a polares, tengo que incluir el jacobiano de r de zeta. Ok, entonces eso es una forma. Bueno, aquí lo que hice fue utilizar la fórmula directa para calcular el producto cruz, pero si ustedes calculan las derivadas y calculan el producto cruz y luego la norma, les da exactamente esto. Simplifiqué un poco y me queda algo que puedo calcular en polares. Aquí ver que como estoy parametrizando con x y y, la región es la proyección sobre el plano xy. Como es la mitad de la esfera, la proyección sobre el plano xy es exactamente este círculo de abajo, que es este círculo de radio 2, que es el mismo radio de la esfera. Y bueno, después de calcular, eso les debería dar 32 pi tercios, creo. Pero es fácil de calcular, ¿verdad? Porque ustedes hacen u igual lo de adentro y el de u es lo de afuera, básicamente, con un 2 ahí extra. Ah, bueno, aquí está el 2, de hecho. Entonces no les queda muy complicada de calcular. Esa es una forma de hacerlo. O sea, en cartesianas, parametrizar en cartesianas y luego la integral está en cartesianas, pero como es una integral fea en cartesianas, se hacen polares. Otra forma es usar esféricas. Otra forma es utilizar esta parametrización. Vean que eso es una esfera de radio 2, o sea que el ρ es constante. Entonces esto sería 2 seno de phi coseno de zeta, 2 seno de phi seno de zeta, 2 coseno de phi. Esa es la parametrización en esféricas. El phi, como es solo media esfera, la inclinación va desde 0 hasta la mitad, de 0 a pi medios. ¿Verdad? Tenemos media esfera. Entonces la inclinación va desde phi igual a 0 hasta phi igual pi medios. La inclinación se mide a ambos lados. Pues la inclinación hacia ambos lados es la misma. Y el zeta, como se cubre todo el círculo, el zeta está entre 0 y 2pi. Entonces, con esa parametrización, calculo todo, calculo las derivadas. Con respecto a phi,
Eso es 2 coseno de phi, coseno de zeta, 2 coseno de phi, seno de zeta, menos 2 seno de phi. Y con respecto a zeta sería menos 2 seno de phi, seno de zeta, 2 seno de phi, coseno de zeta, y 0. Vamos a ver cómo queda el producto cruz. Sí. ¿Alguien levantó la mano? No, profesor, fondazo. Ah, ok. El producto cruz sería el producto de este con este, entonces sería y por este, que me da 0, menos este por este. Entonces sería 4 seno a la 2 de phi, coseno de zeta. Luego sería menos j por este, menos este por este. Entonces sería menos, 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 queda menos. Luego por el menos del j queda más. Entonces sería 4s seno a la 2 de nuevo. 4s seno a la 2 de phi, seno de zeta. Y por último el k es este por este menos este por este. Por este menos queda un más. Entonces sería 4 coseno seno. Voy a ponerlo así, 4 coseno de phi, seno de phi. Y luego me queda un coseno a la 2 de zeta más seno a la 2 de zeta. Y eso da 1. Entonces eso es 4 seno a la 2 de phi, coseno de zeta, 4 seno a la 2 de phi, seno de zeta. Y aquí queda 4 coseno seno. Porque ahí queda coseno a la 2 más seno a la 2. Y eso es 1. Necesito sacar la norma de eso. La norma de eso sería raíz cuadrada de 16 seno a la 4 de phi, coseno a la 2 de zeta, más 16 seno a la 4 de phi, seno a la 2 de zeta, más 16 coseno a la 2 de phi, seno a la 2 de phi. Simplifico. Vean que puedo factorizar lo siguiente. 16 seno a la 4 de phi. Y aquí me queda coseno a la 2 de zeta más seno a la 2 de zeta. Más 16 coseno a la 2 de phi. Seno a la 2 de phi. Esto de acá es 1. Entonces puedo sacar un seno a la 2 que aparece en todo lado. Entonces esto es 4 seno de phi. Bueno, voy a hacerlo así. Raíz cuadrada de 16 seno a la 2 de phi por seno a la 2 de phi más coseno a la 2 de phi. ¿Ok? Esto también es 1. Entonces me queda raíz de 16 seno de phi. Eso es 4 seno de phi. ¿A qué se parece eso? Esto se parece al jacobiano, ¿verdad? El jacobiano de las esféricas. Vean que es el radio al cuadrado por seno de phi. Bueno, en este caso no solo se parece, sino que es exactamente eso. Pero el radio es constante. Entonces, toda esa cosa se simplifica solamente 4 seno de phi. Entonces, la función a integrar
O sea, de nuevo, la función es f de x y z igual z cuadrado. Estamos en el mismo ejemplo. F evaluado en la parametrización. ¿Quién es el z en la parametrización? El z es 2 coseno de phi. Entonces sería 2 coseno de phi al cuadrado, o sea, 4 coseno cuadrado de phi. Entonces la integral de superficie de z a la 2 de sigma es igual a la integral de 0,2 pi, 0 pi medios, que es el dominio de la parametrización en coordenadas esféricas, de la función 4 coseno a la 2 de phi por 4 seno de phi de zeta. Nada de lo de adentro depende de zeta. Entonces voy a sacar sería 16 por 2 pi por la integral de 0 pi medios de coseno a la 2 de phi, seno de phi. Me quedó la pantalla en negro. Ok, entonces esta es la integral que tenemos que calcular. Vean que ahí puedo hacer el cambio u es igual a coseno, de u es igual a seno, menos seno más bien. Si phi es igual a 0, entonces u es igual a 1. Y si phi es igual a pi medios, entonces u es igual a 0. Entonces eso es 32 pi, la integral de 1 a 0, de menos u a la 2 de u. Y el menos lo uso para darle vuelta a la integral, entonces eso sería 32 pi, la integral de 0 a 1, de u a la 2 de u, y esa integral da 1/3. Entonces sería 32 pi tercios. Entonces esa es otra forma de hacer el ejercicio, parametrizando la región de manera diferente. Lo que quiere decir es que cualquier parametrización que elijan les debería dar lo mismo, siempre y cuando las parametrizaciones estén bien. No sé si hay consultas sobre esto. Profe, podría hacer como un breve repaso ¿De qué parte? de esta parte de la forma esférica. Aquí, bueno, primero estoy parametrizando en esféricas la región, ¿verdad? La parametrización es esta, que es básicamente usar coordenadas esféricas con el radio constante. Porque el radio, o sea, como es solamente la superficie de la esfera, el radio es constante, ¿verdad? Entonces la vez pasada vimos que si parametrizamos la superficie de una esfera, podemos usar esféricas con el radio constante y así ya tendríamos una parametrización en términos de dos variables. Entonces, este es el primer paso, ¿verdad? Estoy parametrizando, el radio es 2 en la esfera, entonces estas son exactamente la misma fórmula de coordenadas esféricas, pero con el radio constante. El dominio de la parametrización lo da también la región, ¿verdad? Zeta es la proyección, entonces de 0 a 2 pi, y este es el ángulo de inclinación, como es solamente la mitad de arriba de la esfera, la inclinación es desde 0 hasta pi medios. Entonces, esta es la parametrización y dominio, y a partir de ahí solo aplicar la fórmula. La fórmula para calcular una integral de superficie dice que es esta de acá. La integral de superficie es f evaluado en la parametrización por el producto cruz de las derivadas, por la norma del producto cruz de las derivadas de la parametrización. Entonces, esta es la fórmula que estoy aplicando. Entonces, lo único que estoy haciendo acá es parametrizando y luego aplicando esa fórmula con esa parametrización. Aquí calculo el producto cruz, las dos derivadas con respecto a las dos variables, calculo el producto cruz de ambas, calculo la norma
Esto es pura manipulación, pura álgebra, aquí no hay nada, no hay ninguna ciencia rara. Eso es puro cálculo, simplemente calculo el producto cruz, calculo la norma, simplifico, simplifico, simplifico. Integral, bueno, veo cuánto es f. F en la función f es z cuadrado. En la parametrización, el z de la parametrización es 2 coseno de phi. Entonces el z cuadrado es 4 seno cuadrado de phi. Y la integral de superficie, siguiendo la fórmula de la página 1, es la función en la parametrización, que es esto, por la norma del producto cruz de las derivadas, que es toda esta simplificación que hice. Y ahora solo es integrar eso. Entonces ese es básicamente el proceso en esa forma de hacerlo. Pero es básico. Todo es cómo parametrizar la curva, en la superficie, perdón, aplicar la fórmula, y ya luego el problema es resolver la integral doble. Que aquí es una integral de un tipo, aquí es otra integral diferente, pero las dos integrales deberían darme lo mismo. Entonces es parametrizar la superficie, con esa parametrización se arma una integral doble, y luego es calcular esa integral doble de algún método conocido. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces ya casi paso la página. Profe, ¿por qué solamente de 0 a 2pi? El cita. Sí. El cita es de 0 a 2pi porque es el círculo completo. Más bien esto es lo máximo que puede ser, ¿verdad? Recuerde que el cita se mide en la proyección. Entonces la proyección es un círculo completo, entonces por eso es de 0 a 2pi. De 0 a pi medios es porque la inclinación, como es solo media esfera, ya la parte de aquí abajo no cuenta. Es decir, aquí, ya de pi medios para abajo, aquí ya no hay región. Entonces la inclinación va de 0 a pi medios. Gracias. ¿Ok? Ok, entonces ese es un ejemplo de cálculo de integral de superficie. Voy a pasar la página. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué pasa sobre campos vectoriales? Ok, es decir, ¿qué pasa cuando tengo una función f de x, y, z que es vectorial? F de x, y, z igual, no sé, x a la 2 más y a la 2, x menos z, x a la x más y, una cosa así. O sea, un ejemplo de función de ese tipo, una función vectorial. Aquí vamos a hacer varias distinciones. Como les mencioné, el vector RU cruz RV es normal a la superficie. RU cruz RV es normal a la superficie. Si yo tengo una superficie, algo así, por ejemplo, el vector normal puede ser así,
pero también este vector de abajo es normal a la superficie. Ese sería el vector RV cruz RU. Entonces, si yo tengo un punto, tengo dos vectores normales a la superficie en ese punto. Una orientación para una superficie S es una elección de vector normal. Entonces, cuando vimos integrales de línea, si uno integraba una función vectorial, la integral dependía de cuál era la orientación de la curva, si era en sentido antihorario, si era en sentido horario o cualquier otro sentido, si la función está en 3 dimensiones. Aquí, cuando integremos campos vectoriales, también va a depender de la orientación de la superficie. ¿Cómo se dice en los problemas cuál es la orientación de la superficie? Usualmente le dicen que el vector normal apunte hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo, etc. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Pero una descripción del vector normal eso es la orientación de la superficie. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es darles la fórmula. Primero, si F es un campo vectorial, la integral de superficie de F sobre S se denota por la notación usual es integral de superficie de F punto N de sigma, aunque a veces se denota por integral de superficie de F punto N de S, o a veces se denota integral de superficie de F punto ds. Donde n es una elección de vector normal unitario a la superficie. O sea, esto es simplemente como se denota, es decir, cuando los libros vean esto, quiere decir integral de superficie. Ahora, la que más se usa o la más formal es esta. Creo que el coordinador a veces pone esta en los exámenes. Me imagino que es que el Peter Ruiz viene así o algo así. Yo ese libro nunca lo he visto. Esta de acá también se usa a veces. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula una integral de superficie? La diferencia entre la integral de superficie de una función escalar y una función vectorial es la misma diferencia entre la integral de línea de una función escalar y una función vectorial. Entonces, la integral de superficie de f punto n, bueno, primero, si S está parametrizada por R de V,
con U y V en cierta región, entonces la integral de superficie de f.n de sigma es igual a la integral sobre la región de f evaluado en la parametrización punto r con respecto a u, r con respecto a u, el producto cruz de esas cosas. Vean la diferencia entre esa fórmula y la de la primera página. La de la primera página era f en la parametrización por la norma de ese vector. Esto es una función escalar, la norma es un escalar, todo esto es un escalar, es una función escalar que uno está integrando. Y uno lo puede ver en los ejemplos, ¿verdad? Aquí estoy integrando una función escalar, es decir, esto no es un vector, es un número real. Aquí estoy integrando una función escalar. Acá estoy integrando una función escalar. Acá también estoy integrando una función escalar. Esta fórmula de acá, esto es un vector, ¿verdad? Porque es una función vectorial. Esto es otro vector, porque es un producto cruz de dos vectores y eso es un vector. Y el producto punto es un escalar. Entonces, a final de cuentas, esto es integrar también un escalar. Ahora, similar como lo hice con las integrales de línea, ustedes pueden verlo de esta forma. La superficie S se transforma en la región R. F se transforma en F evaluado en la parametrización. Y el N es un vector normal unitario. Lo voy a poner así. Y el de sigma se transforma en esto. Donde dA es ya sea du de v o dv de u, dependiendo de cómo se decide integrar. Aunque se pone esta norma acá, aquí nunca hay que calcular una norma, ¿verdad? Porque básicamente la norma de este n se cancela con esta. O sea, vean que voy a ponerlo así, n de sigma es igual a simplemente RU plus RV de A. En otras palabras, no hay que calcular normas. Solamente el vector. Al igual que como integrales de línea, ¿verdad? Que no hay que calcular la norma, la magnitud, solamente es calcular el vector. Entonces, esa es la definición. Vean que es muy análogo a lo que pasa con integrales de línea versus integrales de superficie. Voy a hacer un ejemplo. En la próxima clase hago más, pero voy a hacer un ejemplo sobre esto para que no se quede sin ejemplos. Ejemplo, hallar la integral de superficie de f.n de sigma para f de x y z igual 0, x a la 2 menos xz. N es el vector normal exterior entre paréntesis se aleja del plano YZ y S es la superficie
es la sección, más bien la sección del cilindro parabólico. Del cilindro parabólico y es igual a x a la 2. Entre los planos x igual 1, x igual menos 1, z igual 0, z igual 2. Cuando es un campo vectorial, siempre le tienen que dar una descripción del vector normal. Siempre tienen que decirles el vector normal cómo se comporta. Porque eso es la orientación de la superficie y aquí la orientación sí importa. Ahora vamos a ver cuál es la región. En la superficie está por esta ecuación, y es igual a x a la 2. O sea, si fueran dos variables sería una parábola. Eso y es igual a x a la 2. Pero como estamos en tres variables, es la parábola aquí en el plano XY, pero como el z queda libre, se alarga indefinidamente paralela al eje z. Entonces es como agarrar la parábola y alargarla indefinidamente. Ahora, estas cosas solamente están para delimitar de dónde van. Entonces van desde x igual 1 hasta x igual menos 1 y desde z igual 0 hasta z igual 2. Entonces la región es algo exactamente como eso que está dibujado. Va a ser algo así. ¿Ok? Y eso es una superficie. ¿Ok? Ahora la cuestión es cómo parametrizar eso. La superficie, bueno, voy a poner aquí indicadores, que aquí es 2 y que aquí es 1 y que aquí atrás es menos 1. Vale. La cuestión es cómo parametrizar eso. De nuevo, la superficie es solamente eso. La superficie es esta ecuación. O sea, esta es la superficie, y es igual a x a la 2, y las otras ecuaciones solo me sirven para delimitar la superficie. Entonces, voy a pasar la página. Ya casi paso la página. 5 segundos. La superficie es y es igual a x a la 2. Vean que eso ya me escribe y en términos de x. Entonces, z no aparece. Z debe ser un parámetro. Porque no aparece, o sea, es libre en esa ecuación. Entonces yo puedo escribir una parametrización en términos de x y z. R de xz es igual a x a la 2, z. ¿Okay? O sea, como ya tengo y en términos de las otras variables, entonces elijo las otras variables como parámetros. El z no aparece, entonces el z no tiene restricciones. Ahora, ¿cuál es el dominio? El dominio está dado aquí mismo.
porque básicamente el X está entre -1 y 1 y el Z está entre 0 y 2. Entonces ese es el dominio. Vean que también si uno hace la proyección sobre el plano XZ, esa cosa es un rectángulo. Y aquí en 2. Si uno proyecta esta superficie en el plano XZ, que es este plano al fondo, se vería como un rectángulo. Okay, y ese rectángulo corresponde a esta descripción. Ok, entonces, derivadas de eso, R con respecto a X, R con respecto a Z, eso es 1, 2X, 0, aquí es 0, 0, 1, Rx cruz RZ va a ser igual a vamos a ver, en I sería 2X por 1, sería 2X, menos 0, entonces aquí sería 2X. En J sería 0. Y en K sería, no, perdón, en J más bien sería 1. Y en K sería 0. Ese es el vector normal. No necesitamos calcular la norma. Pero ahora lo que necesitamos preguntarnos es, ¿será el que necesito? Para eso voy a dibujar aquí de nuevo la superficie. ¿Qué decía la descripción del vector normal? Decía que era el vector normal exterior a la superficie. Ahora, ese cilindro es abierto, ¿verdad? Entonces no tiene como una definición clara de exterior o interior, por eso es que hago una descripción extra. Pero si ustedes quisieran elegir un exterior de ese cilindro, la lógica diría que el exterior sería acá. Entonces los vectores normales se elegirían acá. Ok, ese es el exterior. Ahora, también tenía una descripción, decía que por si no es claro cuál es el exterior, son los que se alejan del plano YZ. El plano YZ es el plano que queda aquí en el centro, ¿verdad? O sea, el plano YZ es este plano de acá. Entonces, estos vectores de afuera son precisamente los que se alejan de ese plano YZ. O sea, el plano YZ queda aquí en medio, en el eje, por decirlo así, estos vectores se alejan. Entonces, el vector normal que necesito son estos de acá. Ahora, la pregunta es, ¿qué tienen en común? ¿O cómo podríamos describir esos vectores? ¿Qué tienen en común los vectores normales exteriores en este caso?
Ahora, esto varía de figura a figura, por eso es importante saber cuál es la región. ¿A qué me refiero con esto? Hay que ver algo que me describa todos estos vectores que me permita elegir cuál es la fórmula que necesito. Ahora, ¿qué características busca uno? Por ejemplo, a veces todos los vectores están apuntando hacia arriba, a veces todos están apuntando hacia abajo, derecha, izquierda, atrás, hacia adelante. ¿Qué tienen en común todos estos vectores exteriores? O sea, si ustedes se imaginan este dibujillo, todos esos vectores tendrán alguna característica común. Apuntan hacia algún lado en común. Hacia menos lleno. Exacto, todos apuntan como hacia allá, ¿verdad? Hacia el lado de acá. Están apuntando como hacia la izquierda. En este caso, apuntan hacia la izquierda. Apuntan hacia la izquierda. Voy a ponerlo entre comillas. ¿Y eso cómo se lee en términos de las coordenadas? Eso quiere decir que la coordenada y tiene que ser negativa. Vean que si pusiera los vectores adentro, más bien normales pero adentro, más bien estarían apuntando hacia aquí, hacia la derecha. Entonces, esto varía de ejemplo a ejemplo. Por ejemplo, si ustedes tienen un cono, los vectores exteriores, o sea, recuerden que los vectores son perpendiculares, apuntarían hacia abajo todos, estarían inclinados hacia abajo, y eso implica coordenada z negativa. Pero bueno, ahora hago dibujos de eso, la próxima clase mejor. Bueno, entonces coordenada y negativa. Es decir, que Rx cruz Rz, en ese caso 2x, 1, 0, no me sirve. No es exterior. Pero si yo lo agarro al revés, Rz cruz Rx, ese sería menos 2x menos 1, 0, ese sí. Entonces usamos este. Porque como les dije acá, es o un vector o el otro. Entonces hay que ver cuál es la descripción para ver si usamos este o usamos este. En el caso de las integrales de funciones escalares, como acá, estamos calculando la norma de ese vector, por lo tanto no nos interesa en qué orden lo estemos calculando. Pero aquí sí nos va a interesar. Entonces, para hacer eso, analizamos la superficie. Primero, vemos cómo estarían localizados los vectores exteriores. En ese caso me dicen, los vectores exteriores son los vectores que apuntan lejos del plano YZ. El plano YZ es este que parte de la parábola en dos. Entonces, los vectores exteriores vemos que lo que tienen en común todos es que apuntan hacia afuera, apuntan hacia la izquierda. Apuntar hacia la izquierda se traduce en coordenada y negativa. Este producto cruz tiene coordenada y positiva, entonces usamos el otro. Entonces, este es el que hay que usar. Ahora, F, o sea, siempre es o uno o el otro. F evaluado en la parametrización. ¿Quién era la función? Perdón, la parametrización es en términos de x y z. ¿Quién era la función f? La función f es esto que solo tiene x y z, entonces queda igual. Pero eso es coincidencia. Bueno, voy a escribirlo así. F de x y z es igual a 0, x a la 2, xz. Entonces, f en la parametrización queda así. O sea, queda igual. Pues y no aparece. Si apareciera, se cambia por el valor de y en la parametrización, que es x a la 2.
En ese caso no hay y, entonces la función en la parametrización queda igual, pero de nuevo eso es pura coincidencia. Y luego necesito f evaluado en la parametrización, punto, el vector que necesitamos, rz cruz rx. Eso sería igual a 0, x a la 2, xz, punto, menos 2x, menos 1, 0. Y eso es solamente menos x a la 2. Entonces, la integral de superficie de f.n de sigma, que era lo que preguntaban, va a ser la integral sobre la región de f evaluado en la parametrización, que en ese caso es r de xz, punto, el vector normal que necesito, que es rz cruz rx, de a, dependiendo de qué orden elijamos. La región de integración es un rectángulo, entonces el orden de integración no importa tanto, puede ser la integral de menos 1 a 1, la integral de 0 a 2, de ese producto punto me da menos x a la 2, ya que estoy haciendo de z de x. Entonces, con respecto a z es constante, eso es igual a la integral de menos 1 a 1, de menos 2x a la 2 de x. Entonces eso es la integral de menos 1 a 1 de menos, perdón, más bien menos 2 tercios x a la 3 entre 1 y menos 1. Y eso es 2, entonces son menos 4 tercios. Ok. Siento que algo me hizo falta. No creo que está bien. Sí, bueno, creo que todos los cálculos están bien. Ese producto cruz está bien, sí. Es que aquí me sale un 4 además, pero no sé de dónde sale ese 4. O sea, en mis notas me sale un 4. No, debe ser que hice algún error en las notas. Creo que en las notas tengo y a la 2 aquí en lugar de x a la 2, pero aquí está bien. Ok, entonces, de nuevo, el proceso es, creo que ya pasé un poco de la hora, ¿sí? Parametrizar la superficie como siempre, pero ahora la diferencia es que no tengo que calcular la norma de esto, sino que tengo que localizar en la superficie cuál de los dos vectores necesito, si este producto cruz o el producto cruz al revés. Y para eso necesito ver bien la descripción del dibujo y cómo localizar los vectores y ver qué tienen en común. Aquí noté que si yo pongo vectores exteriores por afuera del cilindro, apuntan hacia la izquierda. Apuntar hacia la izquierda es coordenada y negativa, entonces este producto cruz que sacamos acá no es el que necesitamos. La ventaja es que no tenemos que sacar de nuevo el producto cruz al revés, sino que siempre sabemos que si sacamos un producto cruz y cambiamos el orden de los vectores, lo que cambia es el signo. Entonces, acá lo que cambia es el signo de todas las entradas, pero el resto es lo igual. F lo hablamos en la parametrización, lo que significa meter en X, Y, Z acá, el X, Y, Z que metí en la parametrización. Aquí no hay Y, y el X y el Z se quedan iguales, entonces la función queda igual de casualidad. Sacamos el producto punto entre el vector normal y la función, y luego nada más lo que queda es integrar. Pero entonces esa es la diferencia. En la próxima clase vemos más ejemplos de esto. Ya me pasé un poco bastante el tiempo. Entonces no sé si hay dudas sobre la clase de hoy.
Profe, yo tengo una con respecto a la función fxyz del ejemplo. Ajá. En esa función, es que no me quedó muy claro por qué razón se seleccionan esos valores, digamos, en esa función. No, Ya, es que era la original. Es la que la función estaba está, confundiendo. sí, exacto, la función está en el problema. Ujú. Sí, es que la estaba Sí, sí. confundiendo con la de arriba. Estaba viendo la función vectorial de arriba y estaba como que estaba pensando que le modificó algo así. Ah, ok, ok. No, no, no. ¿Qué más? Ok, entonces voy a detener aquí la grabación.